Capítulo 25. 34 y 35. Capítulo 34. Un disfraz de diablo Konoha, apartamento de Vergil. La tranquilidad del apartamento de Vergil contrastaba marcadamente con el vibrante caos del complejo Inuzuka. El persistente aroma de la comida de Tsume y el recuerdo de la sonrisa radiante y desafiante de Ana creaban una extraña calidez en el espacio estéril. Estaba de pie junto a la ventana, la luz de la luna iluminaba su cabello plateado con un brillo etéreo, Yamato apoyado contra la pared. Los encuentros con el espíritu fogoso de Anko, con la imponente presencia de Mei, con la gentil fuerza de Tsunami y ahora con la férrea lealtad de Ana, eran hilos que tejían un complejo tapiz que no había previsto. Eran respiros, momentos de humanidad que rozaban la fría e inquebrantable ambición que lo impulsaba. Por un instante, fue solo Gareth, un joven lejos de casa, recordando la calidez de una familia a la que nunca podría regresar. Pero esa calidez era un recuerdo, y el poder era el presente. Su mano se apretó sobre la empuñadura de Yamato. El frío acero, un ancla familiar. Un demonio no tenía tiempo para la reflexión silenciosa. Aún quedaban juegos por jugar, hilos que mover. Con una determinación que ahuyentó el calor fugaz, alzó la legendaria espada. El aire crepitó de anticipación al girar la punta hacia adentro, clavándosela en el pecho sin vacilar. Su forma se disolvió, su esencia misma se fragmentó y se recompuso. La imponente postura del guerrero se desvaneció, reemplazada por una figura frágil, casi frágil. V permaneció donde había estado Virgilio, bastón en mano, un espectro poético a la luz de la luna. Giró el bastón, con la punta reluciente, y salió al pueblo, un demonio diferente, listo para una danza diferente. Calles del pueblo de Konoha. Mientras V caminaba por la aldea, su presencia atraía una atención distinta a la de Vergil. Donde Vergil inspiraba miedo y un respeto receloso, V inspiraba curiosidad y susurros. Su complexión esbelta, el elegante golpeteo de su bastón, la estética gótica. Era un enigma, un poeta perdido en un mundo de soldados. Los aldeanos lo observaban, con la mirada fija, intentando identificar a la extraña y cautivadora figura que se movía con una seguridad serena. Su viaje lo llevó a la tienda de Dango, cuyo dulce aroma flotaba en el aire vespertino. Allí, bajo la tenue luz de una linterna, los vio. Yugao Uzuki, con su larga cabellera violeta reflejando la luz, estaba de la mano de Ayate Gecko, cuya tos persistente contrastaba suavemente con su silenciosa intimidad. Parecían felices, un pequeño y perfecto momento de paz en un mundo en conflicto. Miraron a V mientras se acercaba, con la misma curiosidad que los demás espectadores, antes de volverse la una hacia la otra, absortas en su propio mundo. En un movimiento demasiado rápido para seguirlo a simple vista, V desapareció. Los espectadores parpadearon, preguntándose si lo habían visto. Ayate tosió. Sus sentidos le indicaban que algo andaba mal, pero la reacción de Yugao fue instantánea. Su cuerpo se tensó, su mano instintivamente buscó la empuñadura de la espada que ya no portaba a la vista, pero su entrenamiento le gritaba que ya era demasiado tarde. La punta fresca y suave del bastón de V descansaba suavemente contra la parte baja de su espalda. Un ambú de élite, la Neko, nada menos, la voz de V era un susurro suave y melódico, justo al lado de su oído, sin que nadie más la oyera. Dejar que una poeta frágil como yo te pille por sorpresa. Debo confesar que estoy un poco decepcionada. Yugao se quedó paralizada, un escalofrío le recorrió la espalda. No de miedo, sino de puro shock. Conoce mi nombre en clave. Ayate giró, con su espada a medio desenvainar, el rostro pálido y los ojos encendidos con furia protectora a pesar de su ataque de tos. ¿Quién eres?, dijo con voz áspera, colocándose entre V y Yugao. Aléjate de ella. Los espectadores se quedaron sin aliento y su charla silenciosa se convirtió en murmullos urgentes mientras observaban la escena repentina y tensa. V retiró lentamente su bastón, con una expresión teatral y fingida de dolor en sus rasgos afilados mientras miraba a Yugao. ¿No me reconoces? Y yo que pensaba que nuestro primer encuentro fue tan memorable. Me hiere, de verdad. Yugao lo miró fijamente, con la mente acelerada. La voz era diferente, la apariencia, completamente desconocida. Habría recordado a alguien tan único.
No te conozco, dijo con voz firme, aunque una pizca de duda se apoderó de ella. Sin duda recordaría haber conocido a alguien como tú. La sonrisa de B fue una curva lenta y cómplice en sus labios. Quizás sea necesario un recordatorio. Se inclinó ligeramente, su voz volvió a ser un susurro suave y escalofriante, repitiendo las palabras que la habían atormentado desde su pelea. No eres digno de ser mi oponente. El mundo pareció desmoronarse. El recuerdo la asaltó. La mirada fría y depredadora de Vergil Esparda, la facilidad con la que la había desmantelado, las últimas palabras despectivas que habían sido a la vez un insulto y un objetivo. Respiró con dificultad. Abrió los ojos de par en par, atónita, al reconocerlo. Vergili, suspiró ella, y el nombre fue un susurro incrédulo. Los ojos de Ayate se cruzaron fugazmente, su confusión crecía. Así que este es el infame Virgilio, comentó, aunque sus pensamientos eran más escépticos. Este hombre no parece el maestro espadachín que describen los rumores. Parece como si una fuerte ráfaga de viento lo partiera en dos. Yugao recuperó la voz, con un tono más agudo. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa con la nueva imagen? ¿Te gusta? Preguntó B, con una chispa de diversión en los ojos mientras daba un pequeño giro teatral, con el abrigo ondeando a su alrededor. Es una faceta más vulnerable de mí. Yugao simplemente hizo un gesto de desaprobación, cruzándose de brazos, sin impresionarse por el dramatismo pero fascinada a pesar de sí misma. Esta es mi mitad humana, explicó B, con un tono más serio. Mi poder es menor, pero mis compañeros son formidables. En esta forma, llámame B. Antes de que nadie pudiera procesar la extraña revelación, una voz resonante y familiar rompió la tensión. Bueno, ¿a qué viene todo este alboroto? Jiraiya, el sabio sapo, emergió de la multitud, con su habitual sonrisa jovial, aunque su mirada penetrante y analítica observaba la escena. Miró a B y luego a la tensa pareja. Disculpen la interrupción, chicos, pero ¿les importa si tomo prestado a Vergil un momento? Yugao y Ayate intercambiaron una mirada, luego asintieron, dando un paso atrás mientras el legendario Sannin se acercaba. Mientras Jiraiya se llevaba a B, la mirada de Yugao permaneció fija en él, con los puños apretados a los costados. Su ceño fruncido era una máscara de determinación pura y sin adulterar. Vergil, pensó, el nombre, una promesa silenciosa. Algún día seré lo suficientemente fuerte. Haré que me reconozcas. Un campo de entrenamiento aislado. Una vez que se alejaron del centro de la aldea, Vergil dejó que la personalidad de B se disipara. La tinta volvió a su piel, el bastón se desvaneció y su postura cambió de la de un poeta a la de un guerrero. Su cabello recuperó su color plateado intenso y el abrigo azul volvió a envolverlo. Jiraiya observó la transformación con curiosidad. Así que esa es tu mitad humana, ¿eh? Eres un desastre, chico. Es una forma con sus propios usos, respondió Vergil con frialdad, volviéndose hacia él. Ahora, ¿qué quieres, Jiraiya? Tengo una cita con cierta ama serpiente a la que preferiría no llegar tarde. La sonrisa de Jiraiya se ensanchó. Anko. Tienes ganas de morir, chico. Pero no te entretendré mucho. Su expresión se volvió seria. Vamos a Megakure juntos. Nos adentraremos en la boca del lobo, enfrentándonos a mi antiguo alumno, el que empuña el Rinnegan. He oído historias, de Sensei, de Kakashi. Pero las historias no bastan. Necesito ver tus capacidades con mis propios ojos. Necesito saber con qué clase de demonio estoy marchando. Vergil rió entre dientes, un sonido bajo y retumbante de pura diversión. ¿No te convencen los cuentos de mi leyenda, viejo? ¿Quieres una demostración privada? Se crujió el cuello, con una sonrisa burlona en los labios. Bien. Hacía tiempo que no tenía un calentamiento decente. En un destello de luz azul brillante, el filo espejismo se materializó en su mano, su hoja espectral zumbando con poder latente. No me decepciones, Sannin. Capítulo 35. La audición de un diablo Konoha, campo de entrenamiento aislado. El aire en el aislado campo de entrenamiento estaba quieto, impregnado del aroma a pino y tierra húmeda.
Árboles imponentes formaban un coliseo natural, sus hojas susurraban como una multitud susurrante. Jiraiya permanecía de pie con los brazos cruzados, su habitual sonrisa jovial reemplazada por la mirada penetrante y analítica de un guerrero experimentado. Su cabello blanco y puntiagudo ondeaba con la brisa, su auri rojo era un intenso toque de color en la penumbra. Estaba evaluando a su aliado temporal, terriblemente enigmático. Frente a él, la sonrisa de Vergil Esparda era como el filo de una espada. El filo miraje zumbaba en su mano izquierda. Su forma azul espectral proyectaba un brillo etéreo que parecía absorber la luz circundante. Lo sostenía con una sola mano, relajado, y su abrigo azul se movía ligeramente al adoptar una postura relajada. Yamato permanecía envainado a la altura de la cadera, observando en silencio el inminente choque. No me decepciones, Sannin, resonó la voz de Vergil, suave y cargada de la confianza del demonio. Jiraiya rió entre dientes, un murmullo sordo que no llegó a sus ojos. ¡Qué gracioso, chico! Estaba a punto de decirte lo mismo. Es rápido, los informes del sensei lo dejaban claro. Kakashi no pudo seguirle el ritmo. Pero la velocidad no lo es todo. Con un crujido de nudillos, la actitud de Jiraiya cambió. El ermitaño pervertido desapareció, y el sapo del monte Mimboku ocupó su lugar. El mástil se encendió sin mediar palabra. Jiraiya se puso en movimiento de golpe, con una velocidad que desmentía su edad. Avanzó velozmente, no en línea recta, sino en una serie de fintas, con movimientos diseñados para desorientar y crear huecos. Acortó la distancia en un instante y escupió un chorro viscoso. Bala de aceite de sapo. Una masa de aceite espeso y pegajoso se disparó por el aire, con la intención de cubrir a Vergil y restringir severamente sus movimientos. La sonrisa de Vergil no se alteró. Descuidado. Con una ráfaga de velocidad demoníaca que dejó a los ojos expertos de Jiraiya con dificultades para seguirla, se apartó. El aceite salpicó sin causar daño contra el tronco de un árbol tras él. Antes de que Jiraiya pudiera girar, Vergil ya estaba contraatacando. Filo espejismo. Aguijón. Se abalanzó, la espada espectral convertida en un rayo de luz azul, arremetiendo con la fuerza suficiente para perforar el acero. Los instintos de Jiraiya gritaron. Golpeó el suelo con las manos. Liberación tierra. Muro estilo tierra. Una gruesa barrera fortificada con chakra surgió de la tierra, justo a tiempo. El aguijón se estrelló contra ella, y la energía demoníaca de la hoja agrietó la superficie y abrió fisuras como telarañas en la roca. No está mal, viejo, dijo Vergil arrastrando las palabras, mientras retiraba la espada. Pero la defensa no te hará ganar esta pelea. Jiraiya aprovechó el estancamiento momentáneo para retroceder de un salto, haciendo señas con las manos mientras se elevaba por los aires. Elemento fuego. Bala de llamas del dragón de fuego. Inhaló profundamente, expulsando un chorro de fuego concentrado que se retorció en la forma de un dragón rugiente, con un calor tan intenso que derretía la piedra. Vergil respondió al ataque de frente. Giró el filo miraje, con su aura azul llameante, y desató impulso. Una onda expansiva de pura energía demoníaca, afilada y en forma de media luna, salió disparada de la hoja. Impactó al dragón de fuego, partiéndolo por la mitad. Las dos mitades de la bestia de fuego pasaron rugiendo junto a él, quemando los árboles a ambos lados y dejando una estela de vapor a su paso. Mi turno, dijo Vergil, con una voz quebrada y prometedora. Continuó con overdrive, blandiendo de nuevo el miraje Edge para liberar una segunda onda expansiva, más potente, que se precipitó hacia Jiraiya. El ataque atravesó la tierra. Jiraiya aterrizó, sus sandalias Geta clavándose en la tierra. En lugar de intentar bloquear la fuerza bruta, se adaptó. Realizó otra serie de señas con las manos, golpeando el suelo con fuerza. Liberación tierra. Pantano del inframundo. El suelo, en un amplio arco frente a él, se convirtió en un lodo espeso y pegajoso. La onda expansiva de la sobremarcha impactó el pantano y perdió inmediatamente su cohesión. Su energía fue absorbida y amortiguada por el terreno inestable y agitado. Está anulando mis ataques a distancia, notó Jiraiya, con la mente acelerada. Su velocidad es monstruosa, y esa espada es un problema.
Es hora de cambiar de táctica. Jiraiya cargó, esta vez no con jutsu, sino con taijutsu puro. Acortó la distancia, sus puños y pies eran una masa de golpes controlados y potentes. Era uno de los shinobi más fuertes de su generación, y su destreza física no debía subestimarse. La sonrisa de Vergil se ensanchó. Por fin, un baile de verdad. Respondió al ataque no con una fuerza abrumadora, sino con esquivas elegantes y precisas. Se deslizó alrededor de los poderosos golpes de Jiraiya, mientras los puños del Sannin solo golpeaban el aire. Por cada puñetazo que lanzaba Jiraiya, Vergil ya se había transformado, sus movimientos eran un ballet fluido, casi desdeñoso. Jiraiya entrecerró los ojos. Está jugando conmigo. Fintó una patada alta, luego se agachó, barriendo con la pierna para derribar a Vergil. Vergil respondió con un flush casual, un salto ligero que lo impulsó sin esfuerzo por el barrido. En el aire, giró, derribando el filo Mirage con un devastador rompeyelmos. Jiraiya alzó los brazos en guardia cruzada, con los antebrazos reforzados con chakra. La espada se estrelló contra el suelo, y el impacto lo hundió un pie, haciendo que la tierra se agrietara bajo sus pies. La fuerza fue inmensa. Sus huesos crujieron en protesta. La fuerza de este chico es inhumana. Vergil aterrizó con gracia, con la espada espectral zumbando. Eres resistente, eso te lo concedo. Levantó el filo Mirage, y su hoja se encendió con crepitantes llamas azul. El fuego azul danzaba a lo largo de su filo, proyectando un brillo siniestro en su rostro. Jiraiya se impulsó para salir del cráter, con los brazos doloridos. Ya me harté de tus juegos, muchacho. El chakra le recorrió el cuerpo, y su cabello empezó a crecer y endurecerse, mechones plateados que se retorcían como serpientes metálicas al activar el Jisma aguja. El cabello puntiagudo y afilado como agujas lo envolvió como una armadura viviente, una cúpula puntiaguda de defensa letal. A ver si tu pequeña espada lo supera. Vergil rió, con un sonido de genuina diversión. Una interesante imitación de puercoespín. Se abalanzó hacia adelante, con el filo Mirage envuelto en llamas convertido en un borrón. No apuntó a ningún punto, sino que desató el combo B del filo Mirage, un ataque giratorio que utilizaba tanto la hoja como su propio cuerpo. La espada llameante chocó contra el cabello endurecido, lanzando una lluvia de chispas al aire. El sonido fue un chirrido ensordecedor de metal rechinando. La aguja de Jism resistió, pero la fuerza implacable del ataque de Vergil hizo retroceder a Jiraiya, mientras sus jeta abrían surcos en la tierra. Dentro de su peluda defensa, Jiraiya urdía un plan. Empezó a amasar chakra en sus manos, mientras la familiar sensación del Rasengan cobraba forma. Vergil sintió el cambio de chakra, sus sentidos se agudizaron. Estaba preparando algo grande. Presionó su ataque, el llameante filo espejismo se convirtió en un torbellino de fuego azul y acero demoníaco. Se desprendió por una fracción de segundo, y luego atacó con un aguijón ardiente. El ataque atravesó la capa exterior de la defensa capilar, con la punta de la hoja a centímetros del rostro de Jiraiya. Fue la apertura que Jiraiya necesitaba. El cabello se separó y Jiraiya se lanzó con un Rasengan en cada mano. Esferas en espiral. Dos orbes de chakra perfectos y vibrantes, uno dirigido al pecho de Vergil, el otro a su cabeza. Enfrentó el ataque de frente. Soltó el filo Mirage, dejándolo disiparse en motas de luz azul, y atrapó ambas muñecas de Jiraiya con sus manos desnudas. Los Rasengans rugieron a centímetros de su cuerpo, su poder rotatorio amenazando con destrozarlo. Pero el agarre de Vergil era férreo. Su fuerza demoníaca, incluso en su forma básica, era inmensa. El suelo bajo ellos se quebró por la pura presión de su forcejeo. Impresionante, dijo Vergil entre dientes, con las llamas azul enroscadas en sus brazos, mientras su energía demoníaca luchaba contra el poder puro de los Rasengans. Pero el poder no lo es todo. Con un rugido gutural, canalizó su energía demoníaca y contraatacó. Los Rasengans se desestabilizaron, y el chakra arremolinado chisporroteó mientras Vergil forzaba los brazos de Jiraiya hacia afuera. Las dos esferas explotaron, y la fuerza conmocionante los destrozó a ambos hombres.
Jiraiya salió volando hacia atrás, derrapando hasta detenerse a 9 metros de distancia, con los brazos entumecidos y humeando ligeramente. Detuvo 2 Rasengans con las manos desnudas. Vergil también fue lanzado hacia atrás, con su abrigo hecho jirones y humeando, con algunos cortes superficiales y quemaduras en los brazos y el pecho. Pero mientras Jiraiya observaba, las heridas crepitaron y se sellaron, y su factor de curación demoníaco borró el daño en segundos. Vergil se puso de pie, sacudiéndose el abrigo como si acabara de tropezar. Volvió a invocar el filo espejismo, con su resplandor azul inquebrantable. Buen esfuerzo, Sannin, dijo, recuperando su sonrisa, más amplia y depredadora que antes. Pero el calentamiento ha terminado. Jiraiya respiró hondo, y una lenta sonrisa depredadora se extendió por su rostro. El combate había terminado. La demostración estaba completa. Y la conclusión fue a la vez emocionante y aterradora. Este demonio, pensó Jiraiya, con el corazón latiendo con la emoción de un guerrero. Es un monstruo. Y está de nuestro lado, por ahora. La misión a Megakure se volvió mucho más interesante. El polvo se asentó, y los últimos ecos de su explosivo choque se desvanecieron en el silencioso susurro de las hojas. Jiraiya se puso de pie, con los brazos aún hormigueando por la fuerza de los Rasengans desviados, y una amplia sonrisa de agradecimiento se extendía por su rostro. Vergil, con su abrigo andrajoso ya recuperándose con tenues jirones de energía demoníaca, giró el filo miraje una vez antes de dejar que se disipara en motas de luz azul. Muy bien, chico, ya lo entendiste, dijo Jiraiya, con una mezcla de alivio y genuina emoción en su voz. Eres un maldito monstruo, tal como decían los rumores. Quizás incluso más. La sonrisa de Vergil era fría y segura. Mi objetivo es superar las expectativas. La sonrisa de Jiraiya se ensombreció un poco. Bien. Porque a dónde vamos, necesitaremos ese poder. Dio una palmada, un sonido agudo en el repentino silencio. Partimos hacia Megakure mañana por la mañana. Estate en la puerta principal al amanecer. No llegues tarde. Vergil asintió levemente, casi imperceptiblemente. Nunca llego tarde. De vuelta en su apartamento, Vergil se quitó su desgastado abrigo azul, arrojándolo sobre una silla, donde continuó recomponiéndose lentamente con energía demoníaca. Se puso una camisa y pantalones oscuros de manga larga más sencillos. Su atuendo informal contrastaba marcadamente con el guerrero demoníaco que realmente era. Una rápida mirada al espejo, una leve sonrisa, y salió por la puerta. Tenía una promesa que cumplir. Encontró a Anko justo donde esperaba que estuviera. Emergiendo de las siniestras puertas del bosque de la muerte, con una sonrisa maliciosa y satisfecha en el rostro. Ella lo vio de inmediato. Sus ojos castaño claro brillaban con picardía. Mira lo que ha traído el gato, ronroneó, acercándose a él. Por fin te has decidido a cobrar la copa que me debes, cumpleañero. Soy hombre de palabra, replicó Vergil con suavidad, poniéndose a su lado. Te reservé el evento principal. Su cita fue un recorrido relámpago por los establecimientos más interesantes de Konoha. Terminaron en un animado asador, con el aire impregnado del aroma a carne asada y conversaciones acaloradas. Se sentaron uno frente al otro, con brochetas y sake entre ellos, y sus bromas se convirtieron en un duelo de coqueteos intensos. Entonces empezó Anko, dándole un buen mordisco a su calamar a la plancha. ¿Me vas a decir qué hace un tipo como tú en un sitio como este? No me pareces de los que se instalan en la hoja. Vergil se recostó, bebiendo sake a sorbos, con los ojos brillantes. Te lo dije, me dejo llevar. Y ahora mismo, la corriente es entretenida. Su mirada se agudizó, con un destello de seriedad en sus ojos. Entonces, nunca me dijiste de qué se trataba ese atuendo gótico, dijo Anko. Soy un demonio, bromeó, dejando las palabras flotando en el aire. Algunos tenemos más capas que otros. Incluso podría decirse que tengo un lado oscuro. Anko rió, una risa fuerte y desenfrenada que llamó la atención de varias personas. ¿Un lado oscuro? Cariño, eres prácticamente un abismo andante. Es emocionante.
Su mirada se agudizó, con un destello de seriedad en sus ojos. Hablando de lados oscuros, tuve un encontronazo con alguien que quizás conozcas. Tu antiguo sensei. Vergil Anko se quedó paralizada a mitad de la masticación. Su habitual energía frenética desapareció, reemplazada por una intensidad serena y silenciosa. Orochimaru, dijo, con un nombre frío y monótono. ¿Lo conociste? Tuvimos una discusión bastante acalorada en el bosque, respondió Vergil, con una sonrisa burlona en los labios. Procedió a contarle la versión resumida de su enfrentamiento. Las burlas, las serpientes, la paliza demoníaca y la última y despectiva muerte del Sannin. Anko escuchó con expresión indescifrable. Durante unos largos segundos después de que él terminara, se quedó mirándolo fijamente. Luego, echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada. Fue una risa salvaje y catártica, llena de alegría genuina y pura. ¿Me estás diciendo, jadeó, secándose una lágrima, que le diste una paliza a ese cabrón y luego, lo dejaste ir? ¿Porque no valía la pena? Volvió a reír, dando un golpe en la mesa. Dios mío, ojalá hubiera visto su cara. Eso es mejor que matarlo. Vergil la observó con un destello de sorpresa en los ojos. ¿No te enoja que lo haya dejado vivir? La risa de Anko se apagó y su sonrisa se volvió aguda, casi feroz. No, dijo, bajando la voz a un ronroneo bajo y peligroso. Porque su muerte me pertenece. Soy yo quien le atravesará el corazón con un kunai algún día. Se inclinó hacia adelante, mirándolo a los ojos. Pero, añadió, con un tono de advertencia, ya que lo dejaste ir, todo lo que haga de ahora en adelante, todos los cadáveres, todos los experimentos, eso es tu cuenta, demonio. No lo olvides. Vergil sostuvo su mirada intensa y recuperó la sonrisa. Estoy dispuesto a soportar una carga. Continuaron hablando, la conversación fluía fácilmente entre promesas oscuras y bromas alegres, dos depredadores que encontraban un consuelo extraño y estimulante en la compañía del otro. Al día siguiente, puerta principal de Konoha. El amanecer pintó el cielo de tonos grises y rosados cuando Vergil llegó a la puerta. Jiraiya ya estaba allí, con su gran pergamino atado a la espalda y una expresión inusualmente sombría. El habitual vagabundo bobo había desaparecido, reemplazado por el Sannin en vísperas de una guerra. ¿Listo para confrontar a tus estudiantes?, preguntó Vergil, con un tono neutral, una rara ausencia de burla. Jiraiya apretó la mandíbula y asintió lenta y deliberadamente. Eligieron su camino. Necesito ver dónde termina. Miró a Vergil con una pregunta silenciosa en los ojos. Vergil lo comprendió. Con un suspiro casi imperceptible, puso una mano en el hombro del Sannin. Acabemos con esto de una vez. En un destello azul, desaparecieron, el truco de teletransportación dejó a los guardias de la puerta parpadeando en la luz de la mañana. Momentos después de su desaparición, el suelo cerca de la puerta se onduló. Zetsu blanco y Zetsu negro emergieron, sus formas como una parodia retorcida de la naturaleza. Zetsu blanco rió entre dientes, frotándose las manos. Oh no, esto va a ser jugoso. Jiraiya enfrentándose a sus antiguos alumnos, con nuestro demonio favorito revolviendo el avispero. ¿Crees que Vergil se librará de Pain y Conan? La mirada de Zetsu negro permaneció fija en el lugar donde el dúo había desaparecido. Sus pensamientos eran un abismo frío y arremolinado. A pesar de nuestra alianza, sigue antagonizando a Katsuki a cada paso. Liberó a un Hinchkriki y ahora se alía con un Sannin para enfrentarse a nuestro líder. ¿Cuál es su verdadero objetivo? ¿Cómo posee un conocimiento tan imposible? Las preguntas lo atormentaban, un enigma constante e irritante. ¿Y Kaguya, cuáles son sus intenciones hacia Madre? Es impredecible, gruñó Zetsu negro con un siseo bajo. Y eso lo convierte en una amenaza para todo. Capítulo 26. 36 Capítulo 36. La lección de historia de un diablo, la bienvenida de un ángel. El viaje al país de la lluvia fue una caminata monótona bajo un cielo perpetuamente gris. El verde vibrante del país del fuego dio paso lentamente a un terreno húmedo y pantanoso, mientras el aire se volvía denso con la promesa de un aguacero incesante.
Vergil caminaba con paso relajado, casi perezoso, con la mano apoyada en la empuñadura de Yamato, mientras Jiraiya caminaba con dificultad a su lado, con la expresión desbordante de emociones contradictorias. El silencio se extendió por kilómetros, roto solo por el chapoteo de sus pasos y el lejano graznido de pájaros invisibles. Finalmente, Jiraiya no pudo soportarlo más. Bueno, chico, cuéntamelo todo, dijo con voz ronca. Sabes cosas sobre mis alumnos. Me estoy metiendo en una historia de fantasmas que yo mismo escribí. Necesito saber a qué me enfrento. Vergil lo miró con un destello de diversión en sus ojos azul hielo, pero su expresión permaneció impasible. ¿Estás seguro de que quieres saber? Algunas verdades es mejor dejarlas enterradas. Necesito saber si queda algo de los niños que entrené, replicó Jiraiya con tono cortante. Sé que no me lo darás todo. Nunca lo haces. Pero dame algo. Vergil guardó silencio un largo rato, observando el horizonte. Estaba allí porque Obito se había pasado de la raya, una simple represalia. Complacer al anciano era una pequeña distracción. Bien, dijo Vergil, con la voz de un historiador. Si quieres entender a Nagato, debes comprender el origen de su poder. Una historia que este mundo ha olvidado. Comenzó, con un tono distante y ancestral. Hace mucho tiempo, un ser llamado Kaguya descendió de los cielos. Consumió el fruto del árbol de Dios y se convirtió en la progenitora del chakra en este mundo. Jiraiya escuchó, cautivado. Kaguya tuvo 2 hijos, continuó Vergil. Hagoromo Yamura. Hagoromo, quien llegaría a ser conocido como el sabio de los 6 caminos, engendró los linajes que se convertirían en los Senju, Uchiha y Uzumaki. El linaje de Amura conduciría a los Hyuga. Todos ustedes, con su Kekkei y Genkai y su vasto chakra, no son más que ecos diluidos de su poder. Dejó que el peso de eso se asentara en él antes de centrar su atención en los estudiantes de Jiraiya. Conan, comenzó Vergil con tono clínico. Ha perfeccionado sus técnicas de papel hasta alcanzar la maestría. Sus construcciones son altamente resistentes al fuego, y esta lluvia constante, señaló el diluvio que comenzaba a caer, le otorga una clara ventaja táctica. El agua refuerza su papel. Hizo una pausa, y luego su voz adquirió un tono más serio, casi grave. Y luego está Nagato. Él es la razón por la que deberías tener miedo. Vergil se detuvo y se giró para encarar a Jiraiya. Tiene el Rinnegan. Los ojos del sabio. A Jiraiya se le cortó la respiración y una expresión de dolor cruzó su rostro. Los vi, cuando era niño. Nunca imaginé en qué podrían convertirse. Entonces fuiste un tonto, afirmó Vergil con frialdad, no como un insulto, sino como un simple hecho. Esos ojos son un poder del origen del chakra mismo. El Rinnegan permite a su portador ver el flujo del chakra, percibir barreras invisibles y otorga dominio sin esfuerzo sobre cualquier jutsu y las 5 transformaciones de la naturaleza. Levantó una mano, con movimientos precisos. Quien empuña el Rinnegan tiene acceso a 6 habilidades, un conjunto conocido como la técnica de los 6 caminos. Te concederé el conocimiento de 2, para que no seas completamente inútil en la próxima batalla. Los nudillos de Jiraiya estaban blancos. Primero, está el camino animal, explicó Vergil. Otorga la capacidad de invocar una variedad de criaturas poderosas y extrañas sin necesidad de contratos de sangre ni sellos manuales. Son extensiones de su voluntad y no pueden ser derrotadas por medios convencionales. En segundo lugar, está el camino Asura. Una leve, casi imperceptible sonrisa se dibujó en los labios de Vergil. Este camino permite al usuario mecanizar su cuerpo, dotándolo de extremidades adicionales, espadas ocultas y devastadoras armas de chakra. Transforma al portador en un arsenal viviente. Se detuvo allí. Le había dado a Jiraiya la información justa para comprender la amenaza, pero no la suficiente para formular una contraestrategia completa. Eso es todo lo que obtendrás de mí, dijo Vergil, girándose para reanudar su caminata. Considéralo una cortesía profesional. Sería inconveniente que mi compañero muriera en el primer intercambio. Jiraiya se quedó paralizado un instante más, mientras las implicaciones caían sobre él.
Su silencioso y gentil estudiante ahora poseía poderes que desafiaban las leyendas. Miró la espalda de Vergil, que se alejaba, y la escalofriante comprensión lo golpeó con toda su fuerza. Él sabe todo esto, y habla de ello como si solo estuviera leyendo un libro de texto. ¿Qué demonios es? Su viaje no terminó en una puerta, sino en el corazón de la bestia. El truco de teletransportación los depositó en una amplia calzada metálica que conectaba dos de las torres más altas de Amegakure. La lluvia era una cortina constante y silbante, cada gota formaba parte de la red sensorial de Nagato. Su llegada fue un anuncio, un desafío lanzado. Bajo ellos, la ciudad era una maravilla de penumbra industrial. Tuberías, conductos y altísimas estructuras de acero creaban un frío bosque metálico. Él sabe que estamos aquí, dijo Jiraiya, con voz baja y sombría, sintiendo la opresiva firma de chakra que se extendía por toda la aldea. Claro que sí, respondió Vergil, con una leve sonrisa burlona al observar un rostro enorme y grotesco tallado en una torre. ¡Qué ostentoso! No tuvieron que esperar. Desde la cima de la torre más alta, una figura descendió. Alas de papel, blancas como la nieve contra el cielo gris, llevaron a Conan con una gracia silenciosa y deliberada. Aterrizó en la calzada a 30 metros de distancia, con sus ojos ámbar abiertos por una fracción de segundo, genuinamente sorprendidos, antes de endurecerse en una máscara de fría resolución. Jiraiya-sensei, dijo con voz monótona, una sola palabra que cargaba con el peso de años de silencio y dolor. No deberías haber regresado. Su mirada se dirigió entonces a Vergil, y la sorpresa fue reemplazada por un destello de odio puro y sin adulterar. ¿Y tú, demonio? ¿Te atreves a aparecer en nuestra casa? A Jiraiya le dolió el corazón por su frialdad, pero también brincó de alegría. Conan, estás viva. Dio un paso al frente, con la voz cargada de emoción. Pensé que todos se habían ido. Tenía que verlo con mis propios ojos. Necesito entender qué te pasó, qué le pasó a Nagato. No hay nada que entender, respondió Conan con voz firme. El camino que recorremos ahora es uno que no puedes seguir. Vete, sensei. Aquí solo hay dolor para ti. Vergil rió entre dientes, un sonido sordo y retumbante que atravesó el siseo de la lluvia. No se irá a ninguna parte. Y yo tampoco. Desenvainó a Yamato. El sonido de la hoja atravesó el sonido de la lluvia. La espada zumbaba, su energía demoníaca tan potente que las gotas chisporroteaban y se evaporaban a centímetros de su filo. La expresión de Conan se transformó en una tormenta. No le hablarás. No profanarás este lugar nunca más. El papel comenzó a moverse a su alrededor, transformándose en shurikens afilados. Sensei, esta es tu última advertencia. Vete ahora y llévate a tu demonio contigo. La postura de Jiraiya se endureció, su firme determinación se consolidó. No me iré sin ver a Nagato. La sonrisa de Vergil se ensanchó. Parece que ya tomó su decisión, anciano. Señaló a Conan con la punta de Yamato. Puede que haya sido tu alumna, pero ahora mismo solo es un obstáculo más. El impasse era absoluto. Conan, el ángel vengador, se disponía a defender a su dios. Jiraiya, el maestro desconsolado, estaba listo para afrontar su pasado. Y Vergil, el demonio, estaba simplemente listo para que comenzara la diversión. Cayó la lluvia, el escenario estaba listo y el primer paso estaba a punto de darse. Capítulo 27. 37 y 38. Capítulo 37. Un diablo en el aguacero. Amegakure, calzada industrial. La lluvia caía en un torrente incesante y silbante, tamborileando con un canto fúnebre monótono contra el frío acero de las torres de Amegakure. En la ancha y resbaladiza calzada, el enfrentamiento era un retrato de la violencia inminente. Jiraiya, el maestro desconsolado. Conan, el ángel vengador. Y Vergil, el demonio esperando el comienzo del espectáculo. Jiraiya dio un paso al frente, con la voz cargada de años de preguntas sin respuesta. ¿Qué pasó con los demás? Nagato y Yaiko. Oí que todos murieron, pero supongo que era solo un rumor. Vergil, de pie a unos pasos detrás de Jiraiya, soltó una suave y audible burla. Una bastante persistente.
Aunque parece que solo sobrevivió el menos interesante de ustedes. Los ojos ámbar de Conan, que se habían abierto de par en par por la sorpresa al ver a su sensei, ahora brillaban de puro odio hacia el demonio a su lado. Ignoró el insulto, concentrándose por completo en el Sannin. ¿Qué quieres, presentándote ante nosotros después de tantos años? Esa no era mi intención, suplicó Jiraiya con voz áspera. Si no hubieran sido parte de Akatsuki, nunca imaginé que llegaríamos a esto. En aquel entonces, debiste haber hecho lo que Orochimaru sugirió. La voz gélida de Conan atravesó su sentimentalismo. Un breve recuerdo compartido cruzó por su mente. Un campo de batalla empapado por la lluvia, la cruel sugerencia de Orochimaru de matar a los 3 huérfanos para evitarles un destino más duro. ¿No es eso lo que piensas ahora? Lo desafió. En aquel entonces, nos salvaste de ese destino. Pero ya es demasiado tarde. Hemos abrazado su ideología con todo nuestro corazón y hemos dado el paso. El rostro de Jiraiya era una máscara de tristeza. No me arrepiento de haberte dejado vivir, pase lo que pase. Solo estoy triste. Eso fue todo lo que Conan necesitó como catalizador. Su cuerpo explotó en 1000 hojas de papel. El papel se arremolinó, un vórtice caótico, antes de fusionarse a una velocidad increíble. 2 enormes e intrincadas alas de ángel cobraron vida tras ella. He recibido órdenes de Dios, resonó su voz, fría y rotunda. Te mataré. Ella atacó. Batió las alas una vez, desatando una tormenta de shurikens de papel. Era una ventisca de papel afilado que silbaba por el aire, con el objetivo de destrozar a Jiraiya. Jiraiya reaccionó, y su dolor fue reemplazado momentáneamente por los instintos de un guerrero. Elemento fuego. Bala llameante. Un rugiente chorro de fuego brotó de su boca, enfrentándose a la tormenta de papel. Las sábanas se convirtieron en ceniza negra, pero Conan ya usaba el vapor y el humo como pantalla, abriéndose paso para continuar su ataque. Al acercarse, las manos de Jiraiya volvieron a moverse. Escupió un chorro colosal de su boca. Bala de aceite de sapo. El aceite espeso y pegajoso cubrió su forma de papel, convirtiendo su ligera y versátil arma en una pesada y empapada prisión. Sus alas cayeron, inútiles. Estás empapada en aceite, así que no puedes despegarte, declaró Jiraiya con la voz cargada de pesar. Su cabello se alzó hacia adelante, mechones de plata dura como el acero envolvieron su cuerpo inmovilizado. Técnica de melena de león salvaje. Te encantaba el origami, se lamentó con la voz ligeramente quebrada. Y eras la más amable y gentil de los 3, de repente, el incesante repiqueteo de la lluvia cesó. Un silencio sobrenatural se apoderó de todo. Una nueva figura se alzaba sobre la grotesca y despreocupada fachada de la torre más alta. Cabello naranja, una capa de Akatsuki y ojos que lavan a Jiraiya hasta los huesos. Círculos morados concéntricos y arremolinados. El Rinnegan. Esto es lo que he pensado por mi cuenta, y eso es todo, Jiraiya-sensei, dijo la figura, con una voz monótona, escalofriante y sin emociones. Nagato, y susurró Jiraiya. La sonrisa de Vergil por fin regresó. Te tomó mucho tiempo decir lo obvio, viejo. El camino animal del dolor realizó una señal con la mano. Jutsu de invocación. Un crustáceo gigante se materializó y esparció un torrente de espuma, disolviendo instantáneamente el aceite de Conan y liberándola. Mientras ella retrocedía, Jiraiya liberó su atadura de cabello, concentrándose ahora por completo en la figura de los ojos legendarios. Nagato. ¿Qué le pasó a Yaiko? Rugió Jiraiya. Ah, sí. Hubo un tipo así una vez, ¿verdad? Respondió el sendero animal, con un tono desprovisto de emoción. Pero murió hace mucho tiempo. El rostro de Jiraiya se retorció de dolor. ¿Qué te pasó? El antiguo tú nunca, no pasó nada, interrumpió el sendero. Nada, salvo la guerra. Murió demasiada gente en esta tierra. Todo ese dolor me obligó a madurar. Vergil rió suavemente desde un lado. El dolor genera debilidad, no madurez. Una lección que claramente no has comprendido. El camino animal lo ignoró.
Incluso los niños inocentes e insensatos crecerán frente al dolor, hasta que sus pensamientos y creencias sean los mismos que los de los adultos. Pero abandonar a tus amigos y semejantes, ¿es eso lo que significa convertirse en adulto?, preguntó Jiraiya. Oh, sensei. Aún eres solo un hombre, declaró el camino. Sin embargo, yo, sumido en un dolor infinito, he madurado y me he convertido en mucho más que un hombre, he crecido de hombre, adiós. Vergil rió, con un sonido agudo y burlón. ¿Un dios? ¡Qué tontería, Nagato! No eres más que un niño roto jugando con marionetas. Un dios no se esconde tras un cadáver. De nuevo, el camino lo ignoró, con el Rinnegan fijo en Jiraiya. Como soy un dios, todas mis palabras y pensamientos se han vuelto absolutos. He evolucionado. ¿Qué planeas hacer?, presionó Jiraiya. Por fin, voy a poner fin a este mundo sin sentido y asolado por la guerra, declaró el sendero. Esta será mi obra sagrada. Paz mundial mediante una potencia de fuego abrumadora, intervino Vergil con tono aburrido. Qué poco original. Suenas como cualquier tirano mezquino con complejo de mesías. Los ojos de Jiraiya brillaron. Si ese es tu objetivo, ¿por qué estás reuniendo a todas las bestias con cola? De todas formas, estás a punto de morir, dijo el sendero con frialdad. Usaré a las bestias de cola selladas para desarrollar un nuevo jutsu prohibido. Un arma de tal magnitud que una sola podría destruir una nación entera. Le entregaré una a cada una de las naciones en guerra. Una vez que posean tal poder, estarán obligados a usarlo. Decenas de millones morirán instantáneamente. Toda la humanidad aprenderá lo que es el verdadero dolor. El miedo generará aversión a la guerra. Los conflictos cesarán. El dolor hará madurar a este mundo infantil. Destrucción mutua asegurada, declaró Vergil con voz desgarrada por el desprecio. Una filosofía para cobardes. La verdadera paz no proviene del miedo, sino del poder absoluto que ostenta quien lo merece. Y ese no eres tú. La cabeza de Camino Animal se inclinó ligeramente. Creo plenamente en esto porque soy un dios pacifista. Veo que has desarrollado un sentido del humor, Nagato. Jiraiya sonrió ferozmente. No bromeo, respondió el sendero, con tono inmutable. Mi visión es demasiado importante. De repente, un segundo Camino Animal apareció en otra tubería, idéntico al primero. Jiraiya se quedó mirando atónito. Así que esa es tu invocación. Para mí, eres como un organismo unicelular que no ha evolucionado en absoluto, dijo el primer camino. Jiraiya soltó una carcajada. Imagina que un niño me trate como a un niño. Pues te tengo noticias, niño. Yo tampoco soy humano. Su chakra se encendió, la rabia y el dolor alimentaron su determinación. Estas lágrimas de sangre, rebosantes de rabia, pasé de Sannin a sabio. El sabio ermitaño del monte Myoboku. Soy el maestro Jiraiya. Saltó sobre el lomo de un sapo recién invocado, Gamaken, adoptando una pose dramática. Pero el sapo se movió torpemente debajo de él. No has madurado nada, sensei, repitió la voz del Camino Animal. Sigues siendo tan torpe como siempre. Vamos. Cuidado, señor Gamaken. Gritó Jiraiya, casi perdiendo el equilibrio. No me empuje en un momento tan crucial. Lo siento, retumbó el gran sapo. Soy muy desgarbado. Vergil simplemente suspiró, negando con la cabeza mientras observaba la caótica escena. Este va a ser un día largo. Capítulo 38. El desprecio del diablo. La calzada resbaladiza de Amegakure era un escenario para dioses y monstruos. Jiraiya, torpemente encaramado sobre el enorme sapo Gamaken, contemplaba el solitario sendero animal del dolor. Conan flotaba en el aire, con sus alas de papel batiendo un ritmo silencioso y tenso. El aire estaba cargado de instinto asesino, el peso opresivo del Rinnegan y la incesante lluvia tamborileante. Vergil suspiró, un sonido de profundo aburrimiento, casi teatral, que atravesó la tensión como una cuchilla. Esta farsa ya ha durado demasiado. Dio un paso al frente, con su abrigo azul balanceándose. Su mirada no estaba fija en la marioneta, sino en Jiraiya.
Anciano, ocúpate tú de ella, ordenó con voz aguda y rotunda, sin dejar lugar a réplicas. La marioneta es mía. La atención de Jiraiya pasó de Conan a la figura con el Rinnegan. Estaba a punto de replicar, de argumentar que debían centrarse juntos en la amenaza principal, pero al observar con atención el camino animal, una punzada de hielo le recorrió las venas. Bajo los extraños piercings y la expresión muerta e inexpresiva, había un destello de familiaridad. Su mente, una vasta biblioteca de rostros y encuentros de décadas de espionaje, repasaba sus archivos. Un momento, ese rostro, los pómulos altos, la peculiar forma de su mandíbula, el recuerdo encajó con una claridad aterradora. Una escaramuza en la frontera del país de la hierba, años atrás. Un hábil shinobi del clan Fuma. Arrogante, rápido, murió en una contraemboscada, pero eso es imposible. Vi los informes de inteligencia con mis propios ojos. Está muerto. Su mirada se desplazó del rostro familiar del hombre a los ojos inquietos e imposibles. Esos Rinnegan, son los ojos de Nagato, pero están en el cuerpo de otro hombre. El cuerpo de un muerto. Las piezas se unieron en su mente, formando una imagen de horror puro y sin adulterar. No lo posee, lo controla. Como un titiritero a un muñeco. La palabra resonó en su mente, un reflejo escalofriante de las propias palabras de Vergil. Marioneta. Nagato, ¿en qué te has convertido? El corazón de Jiraiya se encogió, un dolor mucho más profundo que la traición se apoderó de él. Profanar a los muertos, convertir a un compañero shinobi en un recipiente sin mente, usar el cadáver de otro como arma. Este no es el camino de un idealista descarriado. Esto es monstruoso. Miró a Vergil, cuya sonrisa burlona era de puro desprecio. Y a este chico, lo llamó marioneta desde el principio. ¿Cómo sabe tanto? Los labios de Vergil se curvaron al observar el horror que se dibujaba en el rostro de Jiraiya. Lenta y deliberadamente, envainó a Yamato. El clic de la vaina resonó por el camino. Entonces, ante el asombro de todos los presentes, cerró los ojos. Para que esto sea siquiera remotamente interesante, declaró Vergil, con una voz baja y resonante que parecía contrarrestar la propia tormenta, confiaré solo en mis sentidos. Nada de artes demoníacas. Nada de transformaciones demoníacas. Señaló con una mano enguantada la espada envainada que llevaba a la cadera. Solo esto. La sorpresa de Jiraiya ante la imprudencia de Vergil quedó eclipsada por su sombría comprensión. No era solo imprudencia. Era una declaración. Vergil no solo se burlaba de un usuario de Rinnegan. Mostraba su absoluto desprecio por un hombre que se rebajaba a luchar a través de un cadáver. Los ojos ámbar de Conan se entrecerraron en dos rendijas de furia pura. Su arrogancia era un insulto mayor que cualquiera de sus burlas anteriores. Para ella, esto era una blasfemia. El camino animal atacó. Golpeó el suelo con la palma de la mano jutsu de invocación. Y el monstruoso perro multicéfalo surgió de una nube de humo, chasqueando las fauces al cargar contra Vergil. Simultáneamente, invocó al pájaro gigante de pico taladro, que chilló al descender del cielo, con el pico listo para empalar. Un ataque de pinza desde tierra y aire, diseñado para abrumar y aplastar. Vergil no se movió. No se teletransportó. Ni siquiera se inmutó. Simplemente continuó su lento y pausado paso hacia adelante. Su mano era un borrón. Chispas. El sonido de Yamato al desenvainar era lo único que importaba. Era una nota única y pura que atravesaba la cacofonía de la lluvia y los rugidos de las bestias. En ese instante, Vergil desenvainó, cortó y envainó la espada. Un único arco horizontal de plata, demasiado rápido para que ni siquiera los ojos experimentados de Jiraiya pudieran seguirlo con precisión. Por un instante, todo quedó en silencio. Entonces, el perro que embestía y el ave picada se congelaron en pleno movimiento. Una delgada y perfecta línea de energía azul brillante apareció sobre sus cuerpos. Con un sonido húmedo y desgarrador, ambas colosales invocaciones se deslizaron, separándose sus mitades superior e inferior y estrellándose contra la calzada en un montón humeante antes de disolverse en humo. El andar de Virgilio nunca vaciló.
Jiraiya, desde lo alto de Gamaken, solo podía mirar fijamente. Él los cortó a ambos, de un solo golpe, con los ojos cerrados. Este es un nivel de maestría completamente diferente. Mientras la atención se centraba en Vergil, Conan vio su oportunidad. Batió sus alas con furia, lanzando una nueva tormenta de lanzas de papel contra Jiraiya. El Sannin rugió y contraatacó con un Rasengan. El orbe de chakra puro se enfrentó a la tormenta de papel en un punto muerto explosivo y demoledor, cuya fuerza hizo tambalear a Gamaken. El camino animal se adaptó. Invocó al camaleón gigante. La piel de la criatura brilló y desapareció de la vista, con su firma de chakra suprimida. Luego invocó a otro crustáceo gigante, que inmediatamente escupió una enorme pared de espuma espesa e impenetrable para bloquear el paso de Vergil y oscurecer el campo de batalla. Vergil continuó su paso firme, con la cabeza ligeramente inclinada, como si escuchara una tenue melodía. ¿Creías que necesitaba ojos para verte?, murmuró. La lengua del camaleón, un látigo de pura intención asesina, salió disparada desde su percha invisible, apuntando a la cabeza de Vergil. La pared de espuma se abalanzó sobre él para engullirlo. La mano de Vergil volvió a moverse. Otro desenvainado imposible. Esta vez, el corte fue vertical. El mundo pareció partirse. La lengua del camaleón, a centímetros de su cara, cayó al suelo en una docena de pedazos. La pared de espuma quedó atravesada por un vacío perfecto, y las dos mitades se derrumbaron. Y el propio camaleón invisible, en lo alto, quedó cortado limpiamente en dos, su forma volvió a aparecer por una fracción de segundo antes de que él y el crustáceo desaparecieran. Vergil envainó a Yamato, con la espada todavía impecable, y siguió caminando hacia la última marioneta que quedaba. Dependes demasiado de estas invocaciones, Nagato. La voz de Vergil era tranquila, familiar, pero con un filo más afilado que cualquier espada. Era una llamada directa, no a la marioneta, sino al hombre que la controlaba. ¿Será porque los demás están tan lejos? ¿Quizás el que roba almas? ¿O el que domina la gravedad? En lo profundo de su santuario, el cuerpo de Nagato se estremeció como si le hubiera alcanzado un rayo. Un jadeo escapó de sus labios. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que sepa de los otros caminos? La máscara impasible del camino animal finalmente se rompió. Sus movimientos, antes precisos, se volvieron frenéticos. Abandonó las invocaciones y cargó, con una vara de chakra negra extendiéndose desde su palma, con la intención de un golpe directo y desesperado. Virgilio caminó para enfrentarse al enemigo. Su mano se dirigió a la empuñadura de Yamato por última vez. No hubo un gran movimiento, ningún dramatismo. Solo el suave clic del guardia al soltar la vaina. Un destello de plata. Vergil no se detuvo. Pasó junto a la marioneta que cargaba, con un movimiento tan limpio que parecía como si el sendero no hubiera sido más que una cortina de lluvia. Dio 3 pasos más antes de detenerse. El sendero animal se quedó paralizado tras él, con el brazo aún extendido, la vara de chakra a centímetros de donde había estado Vergil. Un instante de silencio absoluto y ensordecedor. Entonces, apareció una delgada línea de energía azul, trazando una trayectoria diagonal desde el hombro derecho de la marioneta hasta su cadera izquierda. Con un suave sonido húmedo, el cuerpo del camino animal se deslizó, estrellándose contra el suelo metálico en 2 pedazos perfectamente cortados. Vergil abrió lentamente los ojos. Sus iris azul y alo parecían brillar bajo la lluvia. Giró ligeramente la cabeza, su mirada penetrando las torres, como si mirara directamente a Nagato. Uno menos, dijo, con su voz baja y escalofriante como una promesa. Jiraiya, tras haber repelido a Conan con un poderoso elemento fuego, la técnica de fuego de dragón, presenció el resultado. Quedó boquiabierto. Luchaba por su vida contra uno de sus discípulos, y Vergil acababa de desmantelar una de las marionetas de Nagato, un ser con el legendario Rinnegan sin siquiera mirarla. El juego había cambiado. Enfurecido por la destrucción de su nave y el conocimiento imposible que poseía Vergil, Nagato decidió poner fin a esto. De las sombras de la calzada, emergieron 2 figuras más.
El camino Asura, cuyo cuerpo era una siniestra colección de espadas y maquinaria, y el camino humano, con una mirada fría y desalmada. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar.